Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a su resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios. Les saluda Merari Bello y Alonso Naranjo, y estas son las informaciones más destacadas de la semana. La creación en dolores de parto. Un sismo de 3,4 grados se sintió en Cartago, Costa Rica. Así es, Merari, un leve sismo de 3.4 grados de magnitud se reportó en Cartago, Costa Rica. Según la Red Sismológica Nacional, el temblor ocurrió a las 9:35 am y tuvo una profundidad de 3.8 kilómetros. El origen del movimiento fue por la falla local. La RSN ha registrado 41 eventos de magnitudes menores a 3,4 grados. Fuertes zumbidos alarmaron a los ticos a medianoche. Quienes dormían se despertaron. Otros noctámbulos se alarmaron cuando escucharon el estruendo en los cielos y alrededores. Lo cierto es que desde todas partes del país un fuerte sonido retumbó la madrugada del lunes. Se oyeron en todo el territorio y no se sabe qué los ocasionó. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OBSICORI, afirmó que han revisado, pero no tienen registrada ninguna señal hasta ahora. Este fenómeno se puede dar por la entrada de algo a la atmósfera o el pase de una aeronave que rompiese la barrera del sonido. Este zumbido o retumbo no solo en Costa Rica se ha escuchado, sino en otros países del mundo, en donde se han reportado alertas por el extraño ruido, del cual se desconoce su procedencia. De hecho, en muchos sitios web se habla de un fenómeno conocido como The Hum, del cual se están realizando diferentes investigaciones para ver si se obtiene algún resultado. Cabe destacar que este fenómeno escuchado en nuestros cielos no se oyó al mismo tiempo en otros lugares, sino en otro momento, lo cual ha generado investigaciones al respecto, según informa el diario La Nación. Y en Guatebella, el primer sismo del año de 4.5 grados. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que un sismo de 4.5 grados en la escala abierta de Richter se produjo a las 12:30 horas de este lunes. El epicentro del sismo se ubicó en las costas del municipio de Santa Rosa, al sureste de la capital Chapina, y señaló que este es el primer sismo sensible del año. El velo que tienen los pueblos, el engaño de la ramera y su pronta caída. Abba Padre, lo recibo, Merari, y esta nota a continuación nos indica que el día está cercano. Cash Luna, Casa de Dios, guarida multimillonaria de abusos sexuales y estafas. Casa de Dios se llama la guarida de este millonario pastor neopentecostal, apodado Cash, en inglés significa dinero, en donde unos 20,000 seguidores le entregan todas sus posesiones, propiedades y productos que estén a su alcance. De acuerdo a la publicación de un periódico de esa región, Carlos Luna ha construido un imperio basado en el comercio de la doctrina religiosa y de la prosperidad, pero lo que busca no es el bienestar de sus seguidores, sino la de sí mismo. Actos de magia, ilusiones circenses y todo tipo de espectáculos diseñados para engañar y manipular las emociones de quienes asisten a esta cueva de ladrones. Se aprecian en sus cultos, que tienen como eje central la entrega del diezmo a este pastor lleno de gestos y tics nerviosos. El tiempo de que todo salga a la luz ha llegado, y ni todo el dinero del mundo podrá impedirlo. A Cash Luna se le debe acusar y enjuiciar por ser un imitador del apóstol Pedro y mostrar la misma ignorancia doctrinal e hipocresía de ese hombre malo y perverso. Y en Costa Rica, la religiosidad del pueblo tico es grande, y para los fieles el perdón papal es algo solemne. ¿Y por qué no? Hasta digno de alabanza. Sabiendo que la Gran Ramera no deja de ser noticia en estos días, el diario La Teja publica: el Papa nos perdona de nuestros pecados. Un vecino del cantón de Alajuelita en San José encontró un breve apostólico escrito por Pío X, en donde este perro solicita a los ciudadanos costarricenses que vayan de romería al Cristo de Esquipulas para que les sean perdonadas todas sus faltas. Y por si fuera poco, se hará una romería o caminata en honor a esta imagen.
De todos los rincones del país, muchas personas se embarcan en esta lamentable odisea que deja bien maltratada la carne y también con poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira. Crisis en las naciones. En El Salvador, sus habitantes recibieron el 2012 sin mucho entusiasmo. La razón, los altos niveles de inseguridad y la crisis económica. El país más pequeño de Centroamérica es considerado uno de los más peligrosos del mundo. La cifra de los asesinatos del 2011 es superior a la del 2010, superado por 367 asesinatos. Organismos de la ONU, en múltiples estudios, sitúan a El Salvador como uno de los 3 países más peligrosos e inseguros del mundo, junto también con las naciones de Honduras y Guatemala. Bien lo ha afirmado el Hijo del Hombre, el Dr. José Luis de Jesús, cuando ha hecho mención a la ineptitud gubernamental y a las consecuencias de la religión como generador sobre las desgracias de los pueblos. Y es que esto ha sido una constante para Centroamérica, que impidieron la entrada de Dios a estas naciones, y esto ha sido uno de los principales causantes de las desgracias de estos pueblos, según informa el sitio web crisisglobalhoy.com. Y en Honduras, el diario El Heraldo publica la siguiente nota: la economía nicaragüense es la más débil de toda Centroamérica. Según el diario El Heraldo, el presidente Daniel Ortega inicia su tercera presidencia consecutiva y con la asignatura pendiente de una pobreza y una economía que no despegan. Pese a que Nicaragua ha logrado estabilidad económica, todavía es insuficiente para lograr los rezagos sociales, según economistas y el propio gobierno. Según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, se estima que para combatir la pobreza, Nicaragua necesita crecer de forma sostenida un 6 o 7%, durante los próximos 20 años, meta muy ambiciosa, mucho más con el escenario de crisis internacional que el actual. Y a continuación, noticias de la Amada en Costa Rica. En la zona sur del país, en Pérez Celedón, se ha colocado una antena que baja la señal del Hijo del Hombre en vivo. Nos informó la colaboradora Graciela Acosta. En estos días se colocará una valla publicitaria en el sector de La Uruca, en una de las carreteras más transitadas del diario vivir de los costarricenses, anunciando la pronta transformación de Jesucristo Hombre y de sus primicias en este año. La Amada en sede central tiene a gusto comunicarle a todos los bendecidos que todos los días domingos se pasará a las 11 a.m. un reprise de la transmisión de día miércoles y a las 4 p.m. una transmisión en vivo de Colombia. Todos los interesados pueden comunicarse al siguiente número telefónico 2248-0135 de 9 a.m. a 6 p.m. Bello les saluda. Este es el último comunicado de prensa del gobierno de Dios sobre la faz de la tierra. El cambio llegó, 2012. La nueva era de los dioses comienza. Las escrituras se han cumplido. Dios mismo prometió volver y ya lo hizo. Dios mismo, en su manifestación humana, mora en el cuerpo del doctor José Luis de Jesús Miranda y muy pronto será revestido de inmortalidad. En pocos días, él y sus escogidos serán transformados a cuerpos de fuego, tal y como está escrito. El evento más esperado por generaciones y milenios se cumplirá en el año 2012. El conteo regresivo para este magno evento está por terminar, y solo los que están marcados con el 666 en sus cuerpos y tienen sus mentes renovadas con el Evangelio de la Gracia, revelado por Jesucristo Hombre, serán transformados y revestidos de cuerpos radioactivos. Después, no diga que no se te dijo. Y hasta aquí con este resumen informativo para Telegracia, agradecidos con Jesucristo Hombre por el privilegio de hacernos partícipes de todos los acontecimientos que estamos pasando, viviendo y de ser sus primicias. Estuvo con ustedes Alonso Naranjo y Merari Bello en Resumen Centroamérica.
Bendecidos con toda bendición. En el mejor día, les saluda en esta edición del resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios, Merari Bello y Alonso Naranjo. Y antes de dar pase a las notas en el campo centroamericano, introducimos este segmento debido al contenido de interés que posee con relación a la caída de los gobiernos. Expertos creen que el hambre está a las puertas del mundo. En muchos países se están tomando diferentes medidas para poder combatir la escasez de alimentos que se está dando en el globo e incluso estudiar la restricción de exportaciones e incentivos de estas. Los altos precios de los alimentos de mayor consumo en el mundo y la expectativa de baja producción en el 2011 tiene a varias naciones estudiando la posibilidad de aplicar restricciones a las exportaciones con el fin de garantizar el abastecimiento interno. La Organización de Alimentación y Agricultura, FAO, dijo en su reporte que los precios de los principales cereales podrían subir aún más, asegurando que los precios de los alimentos llegaron a su máximo costo en diciembre y podrían seguir en alza debido a los erráticos patrones climáticos globales. Al revisar estos reportes de entidades que de una manera global hacen sus diagnósticos, podemos observar la precisión y exactitud en lo profético. También se puede percibir cómo se están alineando estos diversos factores de manera concertada. El hambre es uno de los elementos profetizados por Jesucristo hombre, el Dr. José Luis de Jesús, en donde se hace notoria la crisis y la escasez en la que están viviendo los pueblos, y es por medio de estos hechos que el Dios viviente se está manifestando en su máximo esplendor. Ahora iniciamos con Honduras. Esta nación está catalogada como la capital mundial del crimen, con 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, alrededor de 20 asesinatos diarios. La cifra de homicidios en Honduras se ha duplicado en los últimos 5 años, convirtiéndose en el lugar más peligroso del mundo, a excepción de las zonas en guerra. Honduras, Guatemala y El Salvador forman el Triángulo Norte de América Central, al que los líderes militares estadounidenses consideran la zona más mortífera de la Tierra, junto con Irak y Afganistán. El índice de homicidios es 60 veces más alto que el del Reino Unido. El alarmante aumento de la tasa de asesinatos en Honduras, que es de 6.200 asesinatos en un país de 7.7 millones de habitantes, está en gran parte atribuido al incremento del tráfico de drogas y a la actividad de pandillas juveniles. Esta es, sin duda alguna, la justa retribución por haberle negado la entrada al Dios vivo, causa del llanto y la desesperación de una nación que clama por un Salvador al que ellos mismos negaron y no reconocieron. Y en Guatemala, los corruptos siguen cayendo. Piden ensañamiento contra el expresidente Álvaro Colom. El juzgado segundo penal deberá resolver la petición de arraigo contra el expresidente Álvaro Colom, presentada por el abogado Moisés Galindo en la Corte Suprema de Justicia. Galindo pidió que se dicte arraigo contra el exmandatario, mientras se le investiga el Ministerio Público sobre supuestas ilegalidades cometidas en la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Le llegó el tiempo a los corruptos de dar cuentas por sus actos. Este gobierno tuvo la osadía de impedir el ingreso del Dios viviente, el Dr. José Luis de Jesús, y aquí se puede apreciar el inicio de un proceso en que la justa retribución se está haciendo manifiesta. Y también en Guatemala. El presidente Otto Pérez expone su programa a obispos. En su primera visita a la Conferencia Episcopal de Guatemala, CEG, el presidente Otto Pérez Molina recibió de los obispos la preocupación por la seguridad, justicia, el desarrollo rural y la minería en el país. No se entiende el por qué los gobernantes tienen que rendir cuentas a un ente religioso, y más aún cuando tal organización es la Iglesia Católica, la cual está manchada por una serie de delitos a un nivel mundial cometidos por sus ministros. Pero ya lo ha advertido José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, al comparar esta relación entre los gobiernos y el clero católico, como un acto de fornicación, del cual veremos las trágicas consecuencias para Guatemala. La caída de la Gran Ramera. Pastor evangélico Leonel Tomás Aguilar golpea a mujeres y es reprendido con azotes por comunidad indígena.
En Guatemala, el pastor evangélico Héctor Leonel Tomás Aguilar, de 42 años, fue azotado en forma pública en la localidad de Quiché, como castigo por haber sido hallado culpable por líderes de una comunidad indígena de golpear a mujeres. El alcalde de la comunidad, Juan Zapeta López, explicó que el acusado fue detenido y llevado a un campo donde se le aplicó 9 latigazos dentro del denominado castigo maya. Tomás Aguilar fue acusado de haber golpeado a 2 mujeres, una de ellas su cuñada, Juana Pérez. No es agradable aplicar el castigo, pero de alguna manera queremos defender los derechos de las mujeres, dijo Zapeta López. No es correcto, añadió, que el pastor, que es una autoridad religiosa de la comunidad, se dedique a agredir a las mujeres. Posteriormente, el pastor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por los azotes que le fueron dados, y a las mujeres que agredió, también las llevaron al hospital a recibir atención médica por las agresiones de las que fueron víctimas. La aplicación del denominado castigo maya está contemplada dentro del derecho de las comunidades indígenas para controlar la violencia, los robos y asaltos en sus poblaciones. Ciertamente, merece más y fue poco lo que este perro religioso recibió. Sin embargo, el día en que la ramera deje de existir está cercano. Y hasta aquí con el resumen centroamericano. Agradecidos con Jesucristo Hombre por ser sus escogidos y formar parte de su gobierno, siendo testigos de los acontecimientos que se dan en todo el mundo. Les acompañó en esta edición Merari Bello y Alonso Naranjo. Estuvo en cámaras Omar Angulo, el sonido, Jocelyn Montero y en la asistencia técnica Josué Soto. Bendecidos con toda bendición, reciban sin límites. Hasta pronto. Reciban sin límites bendecidos en Colombia. Bendecidos con toda bendición en el mejor día de nuestras vidas. Papi, un saludo para ti, un saludo para toda Alamada en las naciones. Les saluda Alonso Naranjo y Merari Bello en el resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios. Y sin más preámbulo, damos paso a las siguientes informaciones. La inminente caída de los gobiernos humanos. En Costa Rica se roban 172 millones de colones, cerca de 333.900 dólares americanos en armas. 5 ampones subtraen unas 215 armas de la Policía de Tránsito. Las armas de fuego subtraídas tienen un valor cercano a $1.000, cerca de 500.000 colones cada uno. Ciertamente las autoridades no son competentes ni pueden tener control de los eventos que giran a la pronta transformación de Jesucristo Hombre, por lo que cualquier medida que tomen es inútil ya que el tiempo ha llegado. Y en Honduras, violencia desbordada. La violencia se desbordó en Comayagua y en la capital. Según una fuente policial, la violencia se ha ido incrementando en el sector por la supuesta aparición de grupos ligados al crimen organizado. El departamento de Comayagua y la capital elevaron la cifra de muertes en un violento fin de semana, en donde se reportaron 33 cadáveres de la morgue capitalina, así como de otros sectores de la zona centro, sur y oriente del país. Da pena ver estas noticias en un país tan maravilloso como Honduras, que con un gran potencial se ha visto menguado por causa de sus gobernantes y del sistema religioso, que tiene contaminada a esta nación. Sencillamente, vemos cómo se llena la tierra de cadáveres y lo pronto que será renovada por Dios mismo, Jesucristo Hombre y su Iglesia. En El Salvador, la violencia golpea la economía salvatrucha.
En lo que llevamos del año, cerca de 25 negocios se han cerrado en la zona este del país. Esto debido a la extorsión de supuestos impuestos que cobran las pandillas y varios delincuentes, según lo registra la Cámara de Comercio Filial de San Miguel. En el 2011, cerca de 400 negocios de todo tipo cerraron sus puertas y quedaron en bancarrota por causa de esta extorsión. La violencia y el desorden que se dan en los pueblos son cosas dichas por nuestro Padre, como agentes que llegan a causar dolor y molestias en la humanidad, además de haberle negado la entrada a Dios mismo. La creación en dolores de parto. En Guatemala, el desorden climático impactó seriamente el país. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación registró que durante el 2011 el efecto del cambio climático impactó 56.128 hectáreas de cultivos. Las familias perjudicadas por los fenómenos atmosféricos fueron 86.599 y el monto que perdieron sumó aproximadamente 73.5 millones de dólares. La depresión tropical 12E impactó 52.968 hectáreas en total, sumando 82.274 familias que perdieron sus cosechas, valoradas en varios millones de dólares. Los desórdenes naturales causarían pérdidas exorbitantes en las economías mundiales y además, la justa retribución vendría sobre aquellos que atacaran a Jesucristo hombre, el Dr. José Luis de Jesús. Estas han sido algunas de sus proclamaciones que vemos cumpliéndose exactamente y siguen creciendo, informa el sitio web crisisglobalhoy.com. La Gran Ramera y su pronta caída. En Guatemala, el periodista Estuardo Cepeta da un increíble artículo sobre el Opus Dei, titulado El Opus Gay. En este artículo el periodista hace una comparación entre las creencias religiosas y acciones del Opus Dei con el nacionalismo social de los nazis. Escribe que los ultracatólicos se comportan igual a los comandantes de los campos de concentración de ocupación nazi, especialmente por su odio externo a los homosexuales. Este artículo resalta debido a su encaramiento contra la organización neonazi católica, ya que sirve de puente para presentar sus argumentos, debido a que dicha entidad religioso-católica piensa que la homosexualidad y las uniones entre el mismo género son consideradas una enfermedad. Las acusaciones hechas en este artículo resaltan lo que la ramera y sus hijitas hacen en el nombre de Dios, haciendo por sí mismos, rechazando y mirando con desdén a muchos de los cuales simplemente defienden un derecho como seres humanos. Pretenden hablar en nombre de nuestro Padre, no obstante, Él ya dictó su sentencia contra estos perros religiosos, que dentro de muy pocos días caerán, buscarán la muerte y no la hallarán. Pueden leer este artículo completo en www.siglo21.com y protegeatushijos.org. Y en Honduras, sacerdote Roberto Páez Castillo violó niña discapacitada en escuela Macris School. Un nuevo escándalo de abuso sexual por parte de un sacerdote católico se ha destapado en las últimas horas en la nación de Honduras. Según informan los medios de comunicación, el capellán de la escuela Macris School, Roberto Páez Castillo, ha sido denunciado por haber violado a una mujer discapacitada. Este perro religioso publicó en su muro de Facebook las siguientes líneas. Realmente hay gente canalla y perversa. Tengo una denuncia contra mi persona, por la cual se me ha cancelado la licencia sacerdotal. Por ello, mis amigos y hermanos, no puedo ejercer la Eucaristía ni celebrarla y me entristece y me irrita lo que han hecho. Voy a pedir una copia de la denuncia y actuar en contra de esta persona anónima. Además dice, me siento triste por no poder decir lo que siento. Por ello me atrevo a escribir, ya que más me podrán hacer. Este es un nuevo escándalo que sacude a la Gran Ramera en Honduras, ya que el sacerdote Roberto Páez Castillo está dispuesto a hablar incluso en contra de su arzobispo, el cardenal Óscar Rodríguez. Gracias, papi, porque la caída de la Gran Ramera ya está llegando a su final, y de esta manera te damos gracias porque dentro de muy pronto serás transformado y nosotros juntamente contigo. Y así cerramos esta edición del resumen centroamericano para Telegracia. Estuvo en cámaras Omar Angulo, en el audio Josué Soto y en la asistencia técnica Jocelyn Montero y Daniel Bello. Les acompañó Merari Bello y Alonso Naranjo. Damos pase a NTG Noticias en Colombia. Bendecidos con toda bendición en el mejor día.